Ya listos para recibir a nuestro invitado que está desde la distancia, desde México específicamente. Es así. Él es Gustavo Beltrán y como les comentábamos en el segmento anterior, él es conferencista y escritor. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido. Catherine, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchísimas gracias. Buenas tardes allá en Venezuela, aquí todavía estamos en buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días para ti entonces, Gustavo. Gracias por estar aquí en Emprendimiento y Finanzas. La verdad es un placer para nosotros que nos hayas brindado esta entrevista. Queremos conversar, Gustavo, sobre ti, sobre todo lo que haces y sobre tu libro. Es así. Gustavo, bueno, como dijo Catherine, bienvenido al programa Emprendimiento y Finanzas. Bueno, para toda la audiencia, yo debo decir que, bueno, a mí particularmente me llena mucho orgullo este invitado en particular porque, bueno, tengo un amigo de hace ya más de 20 años, casi 25 años. Insisto, no voy a decir mi edad. Una buena amistad. Pero sí, es una buena amistad y, bueno, siempre a uno lo llena de orgullo cuando uno ve que otro venezolano y alguien que aprecia, que ya no está en el país, pero que está cosechando éxitos y bueno, haciendo cosas positivas, pues. Así es. Muchísimas gracias, Jero y Catherine. Sí, efectivamente, ahorita que decías que somos amigos desde hace más de 20 años. Wow, sí, totalmente. Más de 20 años de amistad. Y bueno, yo tengo 21 años viviendo en México. Hace 21 años me vine para México por una oportunidad de crecimiento en la empresa donde estaba trabajando. Pues me trasladaron aquí a México y me enamoré de este país y me quedé aquí y ya tengo 21 años viviendo acá. Wow, qué interesante, qué bueno que hayas aprovechado esa oportunidad laboral para hacer una nueva vida en otro país y que te haya funcionado también. Es que sí, fíjate que perdón, Jero, adelante. No, continúa. Ok. No, fíjate que sí, ha sido muy interesante estos 21 años porque pues la gente que me escucha aquí todavía en México todavía me dice, oye, pero no se te ha quitado el acento venezolano, ¿no? Y yo le digo, no, mi acento venezolano sigue siendo mi marca, ¿no? Y claro. Aunque sin embargo cuando hablo con venezolanos me dicen, oye, estás muy mexicano. Y yo le digo, bueno, ni modo de estar chileno o peruano, ¿no? Claro. 21 años viviendo acá. No, para nada. Porque has mantenido muy bien el acento venezolano. Sí, eso es natural, el tema de los acentos. A mí me pasa y muy rápido cuando he estado de viaje en especial. ¿Sabes cuál se me pega, Catherine? ¿Cuál? El acento cubano. Pero es una cosa increíble y me lo dicen a los 5 días y al 6º día ya yo digo, oye, ¿verdad? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, suele pasar bastante. Imagínate, se te pega a los 5 días. Aquí nuestro invitado Gustavo y tiene 21 años. Sí, por eso sé que de verdad pasa. O sea, es un tema, el cerebro se pasa como un chip. Sí, bueno, Gustavo, coméntanos un poco sobre ti. Sabemos que eres conferencista, eres escritor. Queremos que nos cuentes tu historia. Claro. Bueno, a ver, primero tengo que empezar agradeciéndoles por el espacio. Yo tengo casi ya 8 años sin ir a Venezuela. Wow, y estar en contacto con ustedes, pues es volver a mis raíces. Y fíjate que es bien interesante lo que me preguntas, porque mira, yo no me considero a mí mismo escritor. Okay. Porque pues yo respeto mucho a los escritores, las personas que escriben libros. Wow, para mí la verdad toda mi admiración. Yo me tardé 4 años escribiendo este libro y borraba y rompía papeles y hacía borradores y volvía a escribir y se lo pasaba a amigos muy personales para que lo leyeran y me lo devolvían con 1000 correcciones. Y bueno, yo estuve 4 años en eso, 4 años desde el año 2014 que yo le doy un nombre a mi marca. Mi marca se llama Cambias o Cambias. Y es el nombre del libro, y es el nombre que también le da origen a la conferencia a sí mismo, ¿no? Entonces es muy interesante porque
cuando yo terminé el libro en el año 2018, yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tenía un documento de Word y decía, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Claro. Porque yo decía, bueno, que estoy lejos de cualquier editorial, de cualquier mundo de este. Y al final, el libro pues, se hizo una realidad. Unos amigos diseñadores me ayudaron a ponerle diseño al libro, lo editamos y lo mandamos a Amazon. Tú sabes que Amazon hoy en día es una plataforma muy interesante a nivel digital que hace que pues las editoriales están temblando porque Amazon pues nos está quitando mucho terreno, ¿no? Es así, entonces eres autopublicado. ¿Perdón? Entonces escribiste el libro y te autopublicaste para venderlo en Amazon. Sí, el libro lo publiqué en el año 2019, empezando el 2019, y fue cuando lo lancé en Argentina, en Buenos Aires. Yo estuve viviendo 9 meses en Buenos Aires, y justamente en ese tiempo tuve la oportunidad de lanzar el libro allá con mi conferencia de Cambias o Cambias, y a los 4 meses lo hice aquí en la Ciudad de México, donde vivo actualmente, y aquí también lo lancé, ¿no? Y a partir de ahí pues, ha sido una aventura bastante interesante. Como te decía, yo no me considero escritor, me considero solamente un facilitador de procesos, una persona que plasmó en ese libro. De hecho, el libro en su portada dice que más que un libro es una guía, ¿no? Yo cuando hablo del libro le digo a la gente, es que tú puedes abrir el libro a la mitad del libro, en lo último o al comienzo, y vas a encontrar algo que te va a caer ahí. En México se dice caer el 20, como que te va a caer en cuenta, va a caerte en cuenta algo de lo que ahí se está diciendo, ¿no? Entonces, pues ha sido muy interesante esta aventura. Y bueno, si me preguntas ahora lo que es el concepto de Cambias o Cambias, eso vamos a... Ya, eso te lo tenía que preguntar, pero se nos acabó este sí, bueno, seguimos con nuestro invitado, Gustavo Beltrán. Gustavo, antes de hablar del libro, cuéntanos un poco de qué se trata este concepto, porque entiendo que es toda una filosofía que tú has venido construyendo, de cambias o cambias. Cuéntanos un poquito. Claro, Yeroy, sí, tú sabes que cuando yo empecé con este proceso de darle nombre a mi marca, o sea, de decir, bueno, yo definitivamente quería hablar del cambio, eso sí lo tenía yo muy claro. Y tengo que remontarme a hace, antes de incluso del año 2014, yo vi una película que recomiendo muchísimo, siempre la recomiendo, que se llama Comer, Rezar y Amar, de Julia Roberts, ¿no? De hecho también es un libro de la escritora, se llama Elizabeth Gilbert. La película lo que es una extensión del libro. El libro es mucho mejor, como siempre, la mayoría de las veces sucede así. Y en esta película, cuando Julia Roberts es una mujer cercana a los 40 años, entonces le da una crisis existencial, supuestamente con lo mejor, en la mejor etapa de su vida, un matrimonio supuestamente muy feliz, una profesión increíble, la mujer viajaba por todo el mundo, muy bien, económicamente podría decirse que estaba en la flor de su vida, y en ese momento ella entra en una crisis existencial y decide dejar todo, deja absolutamente todo, deja su departamento en Nueva York, se divorcia y se va un año a vivir fuera, se va 4 meses a Italia a comer, después se va 4 meses a la India a rezar y después se va 4 meses a Bali, en Indonesia, a amar, ¿no? Por eso se llama Comer, Rezar y Amar. Y cuando ella estaba en Italia, ella descubre una palabra que es muy rica en pronunciación italiana, que se llama attraversiamo. Y attraversiamo es una palabra en italiano que tiene todas las vocales menos la U. Y lo bueno del italiano, para nosotros que hablamos español, es que se pronuncia tal cual se escribe. Entonces, attraversiamo quiere decir cruzar, ir al otro lado, ir más allá, ¿no? Y esta palabra ella la marcó, y de hecho el soundtrack de la película se llama Attraversiamo. Y esa palabra a mí también me marcó en un momento muy interesante de mi vida, por ahí 2012, 2013,
Y en el año 2014 yo decido hacer algo parecido a lo que ella hizo. Estaba yo en el pináculo de mi carrera profesional, en mi pináculo a nivel corporativo, ocupaba marcas de dirección general en marcas de lujo muy importantes en el mundo. Y en ese momento yo decido decir basta, un stop acá, y me voy a desarrollar mi marca y empiezo a escribir mi libro de Cambias o Cambias. ¿Y por qué cambias o cambias, Piero y Catherine? Porque aunque suena imperativo, y yo sé, el otro día estaba hablando con un marketero digital, de hecho venezolano, muy bueno, y justamente él me decía, oye, cuando tú me nombras cambias o cambias, me parece que me estarías obligando a algo, ¿no? Como que me estás haciendo la orden, cambias o cambias, ¿no? Y yo pues le digo, bueno, eso depende, recuérdate que tu percepción de las cosas no es la verdad absoluta, ¿no? Cada quien percibe las cosas a como le va en la feria. Entonces, yo simplemente lo que invito a la gente es que si estás cómodo en el lugar donde estás, si no te quejas y si todo está fluyendo de manera correcta en tu vida, está bien, no cambies. Pero si tú te estás quejando en tu vida y si en tu vida hay alguna incomodidad y si hay algo que no te late y que no te fluye como tiene que fluir, entonces es el momento de cambiar. ¿Y por qué cambias o cambias? Bueno, porque no hay de otra, porque hasta las piedras se mueven, hasta el universo está compuesto de átomos, nosotros estamos compuestos de átomos. Entonces imagínate, y yo le digo a la gente, es que no eres un árbol, y sin embargo los árboles con sus raíces se mueven para buscar mejores nutrientes en la tierra. Entonces tú como ser humano, ¿por qué te quedas estático? ¿Por qué te tienes que quedar estático si no estás contento en el lugar donde estás? Porque eso es una gran incongruencia, ¿no? Es lo que yo digo, el ser humano padecemos de un gran mal, que es la incongruencia con nosotros mismos, y por eso nos enfermamos, por eso nos sentimos mal, por eso no avanzamos, porque no damos ese paso. Por eso, Jeremy, a grandes rasgos es cambias o cambias, es la invitación a que deje el paso para todo. Y ustedes que hablan de emprendimiento, estamos hablando del mismo idioma, porque cuando uno emprende, tienes que dejar atrás muchos paradigmas, tienes que dejar atrás muchos procesos, muchos ¿cómo se llama? Comportamientos y conductas que no te llevaron antes a lo que querías y que ahora tienes que hacerlo para que puedas lograr ese resultado que quieres. Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, creo que Catherine también, sí. Porque es parte de lo que conversamos acá en el programa. De hecho, tú estás mencionando esto y me trae a la mente algo que yo siempre he repetido incesantemente, y es que creo que el ser humano carga un arma muy poderosa que puede ser usada para el bien o para el mal, y es el tema de la adaptabilidad, que es algo que podemos usar bien sea para adaptarnos a los nuevos cambios y hacer cosas pues positivas y crear cosas a partir de eso, o adaptarnos a una realidad que de repente no es tan buena, pero como que ahí caemos en ese punto estático. Es así. Bueno, creo que está muy interesante esta temática que manejas, y creo que es necesaria hoy en día tras la pandemia y todos los cambios que vivimos mundialmente. Creo que es el momento adecuado para pensar en, mira, ya salimos de esto, estamos vivos, ¿cuál es el paso que debo dar ahora para que mi vida sea como yo quiero? Y creo que eso es lo que tú tratas de hacernos entender. Sí, y ahorita que nombraste la pandemia, Catherine, justamente nosotros en la empresa en la que trabajo y en la empresa en la que yo desarrollo mi Cambias o Cambias, hablamos mucho del coma del COVID. Nosotros le llamamos, la gente quedó como en una especie de coma a partir de lo de la pandemia, ¿no? Y no es sino hasta este año, mediados de este año, que hay un despertar, porque la gente empieza a despertar y a decir, ok, ya quitaron las restricciones, ok, ya no se habla tanto del tema, ya la gente está empezando a salir, la gente está empezando a viajar, la gente está empezando a retomar sus emprendimientos, ¿no? Y es una cosa que yo siempre le digo a la gente, mira, aunque suene a cliché, pero si tú no te diste cuenta en estos 2 años que el mundo cambió, porque definitivamente el mundo cambió, y el mundo va a seguir cambiando, el mundo va a seguir evolucionando,
Y yo siempre en mis conferencias hablo de ejemplos clarísimos, y perdón por nombrar marcas, pero hablo de ejemplos clarísimos como Blockbuster, como Kodak, que tú dices, bueno, ¿dónde están esas marcas? Bueno, esas marcas no se reinventaron. Esas marcas, por no reinventarse, por no cambiar, murieron, ¿no? Ya no están. Entonces, el ser humano que se quede estático, es como yo le digo a la gente, qué aburrido tener una vida en donde no tengas cambios y desafíos diarios, en donde no vivas la vida. Yo hablo en mi libro de vivir la vida al 300%, con intensidad, porque qué aburrido vivir una vida en blanco y negro, en gris. A mí me gustan los colores, me gustan mucho los colores. Entonces, eso es más o menos la invitación de lo que yo hago a través de mi conferencia. No, excelente. Desde aquí pensamos igual que tú y en cada programa tratamos de darle consejos muy parecidos a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que ya dieron ese pequeño paso de iniciar un emprendimiento. Pero bueno, vamos a tener que hacer otra pausa musical.